Y finalmente, después de 12 años en la India, volvió a España y precisamente a Cabrelis. Evidentemente, ya curada de su enfermedad, ahora se dedica a ayudar a los demás, dando conferencias, talleres y organizando retiros. En cuanto al libro, pues no voy a decir mucho porque lógicamente aquí está la autora y ella sabe mucho más que yo, pero la verdad que me ha gustado mucho porque es una combinación de un cuento de un viaje físico, pero también un viaje espiritual. Y la verdad que es muy interesante y también hace muchas sugerencias de cómo uno puede vivir una vida sana. Así que os lo recomiendo a todos, leerlo. Y con esto termino. Así que paso la palabra a la Lola para que ella explique un poquito más sobre el libro. Muchas gracias, Joel. A mí, si me permitís, me gustará... Si me permitís, me gustará acercarme un poco a vosotros. No me gusta que haya una barrera entre las personas con las que hablo. Necesito aproximarme, que seamos todos una energía. No quiero daros la espalda. No te preocupes. Sí, como ha dicho también José, que aquí yo voy a sacudir un poquito. De hecho, creo que si no sacudo, venir a decir que mi libro está muy bien, que lo compréis, que merece la pena, etcétera, y habéis hecho el esfuerzo de venir, nos vamos todos a casa y aquí no ha pasado nada, no es mi estilo. Yo he recibido una sacudida muy fuerte con la enfermedad y he comprendido muchas cosas, y lo que he comprendido voy a intentar resumirlo y transmitirlo a vosotros, porque ha sido muy importante y porque además es nuestro derecho saberlo. Es decir, yo la primera reacción cuando comprendí por qué nos ponemos enfermos y cómo nos podemos curar, pero por qué nos poníamos enfermos y por qué no nos habían explicado que era relativamente fácil curarnos, yo estaba como muy indignada, ¿no? Después me di cuenta que realmente todas las cosas que nos han ido, o sea, que yo he ido aprendiendo, de hecho las conocemos, nos las han ido diciendo por derecho y por revés, por delante y por detrás, de muchas formas distintas. Pero yo creo que es como si cuando naciéramos nos dan una caja con un puzzle, pero no nos ponen la foto del puzzle delante. Y entonces nos entregan esta caja por el hecho de nacer humanos, y aquí tienes, y ahora es tu responsabilidad hacer ese puzzle. Algunos lo pueden empezar a hacer ya desde pequeños y empezar a colocar las piezas del puzzle, pero otros a lo mejor no abren nunca la caja hasta que fallecen. Y otros pues las abren unos años más tarde y empiezan a colocar algunas piezas. Pero es mandatorio, es muy importante que coloquemos lo antes posible todas esas piezas del puzzle que tenemos, que nos las han regalado, que las tenemos ahí revueltas encima de la mesa, para que de repente digamos, oh, esto es muy fácil, ¿cómo es que no me he dado cuenta? Pues claro, yo soy responsable de mi salud, pero esa responsabilidad en nuestra cultura occidental nos la quitaron. ¿Por qué? Por intereses podría ser también. Premeditación, no lo sé, no quiero llegar tan lejos, pero el caso es que nosotros entregamos nuestra salud a un sistema sanitario, a unos médicos que nos visitan durante unos pocos minutos, que no nos conocen, que no saben por lo que estamos pasando en nuestra vida, que solo miran una parte muy pequeña de nuestro cuerpo físico y ya. ¿Y cuál es la solución? Rápidamente prescribir medicamentos que luego a lo mejor nos van a dar efectos secundarios y vamos a tener que tomar nuevos medicamentos para paliar estos efectos secundarios, y así entramos en una cadena que llega hasta el final de nuestra vida. Y eso no debería ser así. Para nada, no debería ser así. Nosotros somos responsables de nuestra salud, pero para eso también debemos conocer quién es el ser, quiénes somos nosotros.
O sea, nosotros solo creemos que somos este cuerpo físico. ¿Y qué pasa con la química que hay debajo de esta piel? ¿Qué pasa con esta mente tan poderosa que tenemos que puede sanarnos o matarnos en años, meses, semanas, días, horas y minutos? Se han visto casos de gente que por creer que iban a morir por una circunstancia determinada han muerto en minutos. Y personas que han creído que podían curarse por una acción que han hecho, de unas terapias que han creído en ellas y que en pocos minutos pues han sanado. Aquí tenemos pues que el ser está compuesto de distintas partes y a mí me gusta ponerlas como una unidad familiar, que somos como 5 hijos, por decirlo de alguna forma. Tenemos esta unidad familiar del ser, tiene un hijo físico o una parte física, otro hijo o una parte mental, otra parte emocional que es tremendamente importante, que realmente es la que al final nos induce a desarrollar enfermedades, una parte energética que en nuestro país, en Occidente, en nuestra cultura occidental, ni se conoce ni se nombra, y si se nombra de una forma despectiva o un poco burlona. Y luego tenemos la parte espiritual, que de alguna forma yo diría que la hemos amordazado un poco. Al principio, cuando yo empecé a dar conferencias, me daba un poco de apuro hablar de la parte energética y la parte espiritual, porque me dirigía a un público muy amplio, donde en una sociedad moderna occidental mucha gente pues se ha vuelto agnóstica, y hablar de espiritualidad era como ser un poco ñoño, no estaba muy de moda para entonces. Las cosas han cambiado mucho en estos 20 y pico años, donde precisamente ahora esta palabra empieza a tener mucha fuerza. Y también la parte energética, porque ahora la nueva medicina, la medicina del siglo XXI, es una medicina bioenergética. O sea que lo que entonces, esos años atrás, esto se consideraba muy esotérico y casi para mofarse un poco de la gente, ironizar un poco, pues se ha convertido ahora en el pilar de la nueva medicina, que ya la tenemos aquí. Bueno, pues como ha dicho mi querido amigo Joe, que en su momento yo estuve muy enferma, mucho más enferma de lo que los amigos podían incluso imaginarse, y la familia, porque yo me retiré de la sociedad, pasé 7 años en el infierno, o sea, en un pozo oscuro sin fondo, con muchísimos dolores físicos, porque la fibromialgia cursa no solo con dolores físicos, también cursa con depresión y fatiga crónica. Y yo decidí en su momento no empezar a medicarme. Yo dije, los dolores los voy a resistir. Me consideraba una persona con bastante coraje, pero la mente la quiero clara, y si yo sabía que si empezaba con el proceso de medicarme, eso ya no sería así. Con lo cual aguanté esos dolores durante 7 años, hasta que me llegó la oportunidad de decir, yo voy a salir de esta. Cuando ya tuve el nombre y apellido de la enfermedad, entonces decidí que yo iba a ver, estudiando naturopatía, si podía hacer algo con la naturopatía, pero me di cuenta más tarde que la naturopatía era igual que la medicina alopática, la medicina occidental que todos seguimos, en la que se trabaja solo los síntomas, pero la verdadera causa de las enfermedades la tenemos que ir a buscar sobre todo en el factor emocional. Y si nosotros no sabemos qué es lo que nos ha causado la enfermedad, lo único que podemos hacer es amordazar a nuestro ser. No podemos dejarlo que se exprese, porque ¿cómo puede hablarnos nuestro ser desde dentro? Puede hacerlo o a través de nuestro cuerpo físico, con dolores, primero suaves, y si no lo escuchamos, un poco más fuertes, y si no lo escuchamos, cada vez más fuertes, para decirnos, oye, hay algo que no estás haciendo bien. Y cuando yo comprendí esto, pues decidí que debía poner orden en mi vida y ver lo que no estaba haciendo bien. Y lo que yo comprendí después de haber hecho este máster de medicinas alternativas en India y de salud integral, en la que consideraba el ser
en todas sus 5 facetas, pues comprendí que no hacemos nada bien. Y me puse las manos en la cabeza, porque dije, físicamente no hacemos nada bien, porque no nos alimentamos bien. Nos han, ¿cómo lo diría yo?, hecho un poco de lavado de cerebro a través de los medios de comunicación y especialmente de los anuncios, diciéndonos que la alimentación industrial que estamos tomando hoy día es una alimentación que nos va a ir muy bien, que es muy sana, que nos ayuda mucho, pero en realidad la alimentación industrial que estamos haciendo hoy día, a la que yo me acogí en un momento determinado de mi vida por exceso de trabajo, que aquí es otro puntal para que nosotros perdamos la salud, exceso de trabajo, estrés, etcétera, y por falta de tiempo empezar también a llenar mi carrito en el supermercado de cosas preparadas, porque hay poco tiempo para preparar una comida como Dios nos la ha creado y nos la ha puesto en la naturaleza para nuestro propio bien y nuestra salud, pues me di cuenta que a través de la alimentación nos estamos envenenando. Nos estamos envenenando por todo lo que es los fumigaciones que se hacen en la agricultura y toda la química que se ponen de aditivos en los platos ya preparados, y me di cuenta de que no había nada que yo podría darme salud a través de la alimentación. De hecho, cuando yo lo comprendí, puse una caja encima de la mesa de la cocina, abrí los armarios y empecé a poner dentro todo aquello que a mí me perjudicaba, todo aquello que tenía química, que es todo lo prefabricado, todo aquello que compraba en un supermercado y que había pasado por fumigaciones varias, y los armarios me quedaron vacíos. Yo comprendí un poco más tarde que no era importante la comida en nuestra vida, sino la vida en nuestra comida. Y yo recuerdo que cuando era más joven y íbamos de vacaciones a un pueblo en Castilla a ver a unos abuelos, pues que iban al huerto que estaba a 10 minutos caminando a coger la verdura del mediodía, y por la noche se daban otro paseo de 10 minutos de ida y 10 minutos de vuelta a coger las verduras de la cena. Y yo, con mi mentalidad urbana y de rentabilidad de tiempo, decía, pero bueno, no pueden coger no pueden coger cuando van por la mañana ya lo que necesitan por la noche. Bueno, pues no, porque ya no está viva. O sea, la comida viva en nuestra vida es lo más importante. Y si puede ser cruda, bien masticadita y cruda, que es como se alimentaba el hombre primitivo. Nuestros ancestros iban caminando cuando no eran sedentarios, cuando se movían de un sitio a otro, eran nómadas. Ahí hay una frutita, ahí hay una herbita, aquí hay una raíz, aquí hay una cortecita, más hojitas, más frutita, y así es como se alimentaban. Luego, más tarde, aprendieron a cazar y pudieron tomar de vez en cuando carne, pero eso era algo muy excepcional, con lo cual nuestra alimentación básica era la alimentación de hierbas y de frutas, que es lo que Dios nos ha puesto para que podamos alimentarnos correctamente. Todo lo demás, lo que está prefabricado, nos aleja de la salud. O sea, es lo que llamamos comestibles, que podemos masticar y tragar, pero un comestible nos mata, mientras que la alimentación nos nutre, y la alimentación es lo que ha sido creado por Dios, tal como lo encontramos en la naturaleza. Una naranja, una celga, unas espinacas, una pera, una banana, etc. Con lo cual aquí ya me di cuenta que si ya dejaba de agredir al ser con la alimentación, ya el ser le dejaba un respiro, porque, muy interesante, y lo sabemos todos, pero no nos hemos parado a pensar, el ser humano es una maquinaria tan increíblemente inteligente que lleva los recursos para sanar incorporados. No nos hemos parado nunca a pensar en esto. De hecho, cuando nos rompemos algo, los médicos lo que nos hacen es hacer una inmovilización para que el hueso en sí mismo, ¿no?, sane por sí mismo. Es la ayuda que nos dan, pero en la sanación vendrá desde dentro, desde las células. Eso es un ejemplo simple, pero así va a ir con todo. Es decir, nosotros en esta sociedad moderna, donde hay ahora más enfermedades que nunca, que ni siquiera tienen nombre, que muchos médicos ponen nombres a la enfermedad
que es su propio nombre, porque ya no saben cómo llamar a las enfermedades. No es más que un resultado de la vida que vivimos en esta sociedad moderna, que es contra naturaleza, contra nuestra propia naturaleza y contra la naturaleza que nos rodea, o sea, la naturaleza real de los árboles, de las plantas, etc. Ahí en sí mismo ya sanaríamos simplemente por estar tiempo viviendo en la naturaleza. Solamente esto es la parte física, donde tendríamos que hacer ejercicio diario, que no hacemos, y donde tendríamos que hacer respiraciones lentas y profundas, que tampoco hacemos. Porque hay un proverbio chino que me encanta que dice: el hombre respira un número determinado de veces en su vida. Si las respiramos más lentamente, alargaremos más años de vida. Si son un número determinado, pues vamos a hacerlo despacito para que podamos, pero de cualquier forma, hacer respiraciones más lentas y profundas permiten que el oxígeno vaya a todos los pulmones y este se vaya a la sangre, que es el alimento de nuestras células. Porque si comemos, el ser tiene que transformar la comida en oxígeno, con lo cual lo más importante, que sería darle este chute en vena, casi podríamos decir directamente, del oxígeno a través de la respiración, tampoco lo estamos utilizando. Si nos vamos a la mente, a nuestro hijo mental, pues dicen que solemos tener como unos 60.000, de 60.000 a 80.000 pensamientos al día. Y la mayoría de ellos, por desgracia, son negativos. Y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nunca nos hemos parado, nos hemos sentado a observar nuestra mente, a observar nuestros pensamientos. Lo que hacemos nosotros en estos retiros de meditación en silencio de 10 días en silencio, practicando la meditación prácticamente todo el día, podemos confirmar que sí, que tenemos de 60 a 80.000 pensamientos al día y que sí, que la mayoría de ellos son negativos. Yo no sé si podré, yo no sé si llegaré, no sé si estoy a la altura, no sé si me atreveré, qué tonta que soy, qué mal que hago las cosas, etc. Pues yo os invito a partir de ahora que en algún momento perdido que tengáis, que observéis vuestros pensamientos y veáis que estos pensamientos son muchos y muy negativos. Y un pensamiento negativo nos quita energía, mientras que un pensamiento positivo nos da energía. Y eso nosotros lo hemos hecho con investigación. O sea, cuando yo sané muy rápido, porque dejé de agredir al ser en todos estos niveles, entonces le di la oportunidad al ser para que sanara, no continuar agrediendo, porque el ser lo que estaba haciendo era apagar los fuegos que yo iba encendiendo continuamente, hasta que mi sistema inmunológico se agotó y dijeron, pues, nuestro sistema inmunológico, nuestras células dijeron, bueno, pues si Lola no colabora, pues tiro la toalla, allá va ella y ahí aparece la enfermedad. Pues una cosa es estos pensamientos. ¿Por qué tenemos estos pensamientos negativos? Pues porque desde que nacemos y empezamos a gatear y empezamos a movernos libremente por una habitación y queremos poner los dedos mojados en un enchufe, tenemos a nuestros padres detrás diciendo, no hagas eso, no seas malo, que te voy a castigar, que te voy a pegar, que no, que es mal hecho. Y ahí empieza la época del no. Es muy normal soler decir a los niños, está en la época del no, hacia los 2 años, no. Simplemente están repitiendo lo que han hecho los padres. Por cada no, chup, nos han cortado un trocito de ala. Siguiente no, otro trocito de ala. De manera que durante esos 8 meses a 2 años, que de la palabra que más han repetido los padres ha sido no, se nos han cortado las alas, y estas alas, como no sabemos cómo dejarlas hacer crecer otra vez, vamos el resto de la vida sin poder volar tan alto como podríamos volar. Porque tenemos un poder tan grande, tan inmenso, que desconocemos. ¿Por qué? Pues porque se nos ha ido acotando. Después de la familia ha venido la escuela, donde se nos ha puesto muy alineados, muy endoctrinados y también con poca capacidad de pensar y reflexionar, pero sí memorizar y aprender de memoria todo lo que nos quieren enseñar. Pero en todo este proceso de estudios a lo largo de la universidad, mi primera carrera era economista y socióloga, o sea que mis años de estudio se alargaron bastante,
pero en realidad a mí nadie me enseñó el arte de vivir, nadie me enseñó cómo tener mi mente tranquila, cómo gestionar mis emociones. Pues ahora vamos a las emociones. A mí si alguien de pequeño o de una edad que ya puedo recordar cosas me dice que tengo la nariz muy fea, es que no lo voy a olvidar en la vida. Es que ya me voy a quedar con que tengo la nariz muy fea para el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque con mi inseguridad eso me ha dolido mucho, me ha dolido mucho. Yo allí en la entrada he puesto la contraportada de La Vanguardia, que tuve la gran fortuna de que Ima Sanchís, del periódico tan popular de Cataluña, La Vanguardia, me dedicara, en la que el título pone que vamos mendigando cariño por la vida. Y así es. Perdonad que os lo diga, pero así es. Nosotros estamos yendo por la vida haciendo lo que se espera de nosotros que hagamos, aunque sea contra nuestra naturaleza, aunque sea contra nuestra personalidad. A veces incluso estudiamos una carrera porque se espera, la familia espera que nosotros continuemos. Si el padre es médico, que el hijo sea médico, si uno es militar, que el hijo sea militar. Bueno, en fin, así era como ha ido funcionando durante mucho tiempo, pero que hacemos las cosas o no hacemos las cosas por el qué dirán. Con lo cual nosotros nos vamos poniendo una máscara protectora de cómo debemos comportarnos en la sociedad, aunque vayamos yendo contra nuestra propia naturaleza y sin descubrir cuáles son nuestros dones y nuestros talentos. Y es muy importante saber cuáles son nuestros dones y nuestros talentos, porque si se nos han dado estos dones y talentos únicos y solo y exclusivos para nosotros, es para que nosotros cumplamos nuestro propósito en la vida a través de estos talentos, no importa cuáles sean. Puede ser médico, como tenemos a José, que puede haber disfrutado en su vida muchísimo ayudando a curar a muchas personas. Puede ser bailando flamenco para el deleite de las personas que les gusta el baile flamenco. Puede ser transmitiendo un mensaje que tienen motivador a las personas que se sientan afines a lo que tienen que explicar. Pintar, al contrario, diseñar, tener una mente muy clara para poder diseñar puentes y caminos, etcétera, etcétera. Pero muchas veces no somos conscientes de cuál es. Yo creo que la gran mayoría de personas no sabe cuáles son sus dones y sus talentos, porque han tenido que ir poniendo lo que su familia y la sociedad le ha ido diciendo cómo tiene que actuar, y a lo mejor cubriendo completamente esa posibilidad de manifestar su unicidad para el bien de los demás. Para mí y para mucha gente y para muchos médicos hoy día, sobre todo de la nueva medicina y de la medicina integrativa, que han comprendido que la mayoría de las enfermedades tienen un gran componente emocional. Y que si nosotros no averiguamos qué es lo que nos está causando esta enfermedad, ya podemos ir haciendo cualquier tipo de medicamento, podemos hacer operaciones, podemos hacer, en el caso de cáncer, quimio, etcétera, que si nosotros no descubrimos por qué nos ha venido el cáncer, nos volverá a aparecer en otro sitio al cabo de unos años. Y si no volvemos a solucionarlo, nos volverá a aparecer en otro sitio, hasta que al final, con la última campanada, ya se nos acaben las oportunidades en esta vida para volver luego en otra vida. Que a ver las haylas, lo creamos o no, nos lo hayan hecho creer o nos lo hayan ocultado, pero al final todos vamos a descubrir que así es, que nuestra alma, nuestra conciencia, dentro de nuestro hijo espiritual, cuando nuestro cuerpo físico fallece, no sé qué pasa, que aunque no creamos que hayan otras vidas, todos cuando estamos delante de un familiar fallecido muy alegado, hablamos con él. Delante del féretro queremos unos momentos de intimidad y hablamos con él. ¿Por qué hablamos con él si se ha muerto? Porque en el fondo todos sabemos de que la conciencia, nuestra alma, es permanente, que no desaparece, y que ahí continúa otra parte de su camino en una dimensión menos material, más etérea, y probablemente para continuar
ese aprendizaje de volver a una nueva vida con las asignaturas pendientes que nos hayan quedado en esa vida, porque todos venimos a evolucionar y aprender una serie de cosas que hasta que no las aprendamos, pues una de las cosas más importantes que tenemos que aprender y más difíciles es el perdón. El perdón es lo más sanador que existe en el mundo, pero el no perdonar, el llevar eso dentro como una espina clavada, esto nos puede enfermar muchísimo. A mí me gustaría nombrar uno de los grandes maestros de la historia, sobre todo representante de nuestra cultura occidental y española, Jesús de Nazaret, que fue un maestro donde ya dijo unas grandes verdades y que nos decía que lo que más podía sanarnos era el perdón. Pero no vale un perdón de decir, sí, yo ya lo he perdonado, pero no lo voy a olvidar nunca. ¿Qué clase de perdón es este? No lo voy a olvidar nunca, y lo decimos, pero esto no lo voy a olvidar nunca. Y esto nos envenena por dentro. Después, cuando yo fui comprendiendo y poniendo más piezas en el puzzle, yo comprendí que enfermé, pues precisamente porque pasé por un proceso de separación de mi primer marido, y fue una separación fea, en la que yo tenía miedo, yo tenía rencor, fue fea y lo sufrí mucho. Y ese sufrimiento dentro mío, en esa fábrica química que tenemos debajo de la piel, que crea sustancias tóxicas que salían de dentro mío y que a quien perjudicaban era a mí. El día que comprendí la importancia de hacer este perdón incondicional, a una frecuencia de vibración alta y amorosa, y lo hice de corazón, hubo una transformación en mi vida y yo sané muy rápidamente. O sea que uno de los pilares que me ayudaron a sanar mi enfermedad fue comprender que todos hacemos lo mejor que sabemos y podemos, de que unos lo hacemos de una manera y otros de otra, que a lo mejor no lo hacen o no lo hacemos como a los demás o como a nosotros nos gustaría que se hiciera, pero que en definitiva ahí estamos todos codo con codo, poniendo o intentando poner esas piezas del puzzle, si es que sabemos que las tenemos que poner, para comprender que todo esto es un juego, y que cuando comprendemos que todo es un juego y que venimos aquí, ya no digo a aprender, digo a recordar, porque todo esto lo sabemos a lo largo de todas las vidas que hemos ido viviendo, la conciencia que ha ido pasando de un cuerpo a otro en una vida tras otra, pues todo esto lo sabe. Y cuando entre vidas, y yo voy un poco más adelantada, cuando entre vidas nos vamos al hogar, a la luz, al cielo, a lo que lo queramos llamar, ahí nos damos cuenta, es el recreo de nuestra, o sea, como si cada vida fuera como un año de escuela donde tenemos que pasar unas asignaturas. Y nos damos cuenta de las que hemos aprobado y las que no hemos aprobado. Pero en verano nos vamos de vacaciones, nos vamos a la luz. Y desde allí decimos, bueno, pues tenemos que volver a matricularnos de la que nos ha quedado pendiente. Pues la del perdón es una de las asignaturas más difíciles de hacerlas de verdad, desde el corazón, y la solemos llevar pendiente de una vida a otra. Pero cuando tú vas poniendo las piezas del puzzle y te das cuenta de que todo lo sabemos, pero lo sabemos desordenadamente, o no le hemos dado la suficiente importancia, cuando lo colocamos todo y decimos, Dios mío, pero si es que no he dado ni una, o sea, aún me sorprende que podamos tener una esperanza de vida en España, las mujeres de 84 años, por ejemplo, con las barbaridades que hacemos, que es normal que estemos enfermos porque el cuerpo nos está diciendo que así no podemos continuar viviendo. Porque hay este dicho de que cuando el hombre primitivo, de los cuales son nuestros ancestros, y que tenemos muy poca diferencia, aunque nos parezca mucha, muy poca diferencia entre ellos y nosotros, pues que cuando nos veíamos atacados por una fiera, teníamos dos opciones, huir, ¿no?, o luchar. Y este era un momento de mucho estrés. Pues resulta que ahora está comprobado que toda la sociedad está viviendo siempre en este modo de estrés tan acelerado que nos desgasta nuestro sistema inmunológico, dando paso a que llegue la enfermedad a nuestra vida. Por tanto, la posibilidad de sanar la tenemos nosotros.
La responsabilidad de sanar, yo diría también, hemos de recuperar nuestra responsabilidad. Y ahora, si me permitís, os diría otra cosa que para mí es la gallina de los huevos de oro, que es la parte energética, el hijo energético. Lo que se ironiza muchas veces en la sociedad y que tiene que ver con los centros energéticos y el campo energético que generan estos centros energéticos. Para mí es muy importante, porque es muy sencillo y va a ser lo que nos va a indicar si podemos tener salud o cómo estamos en estos momentos presentes. Nosotros tenemos 7 centros energéticos, 7 puertas de entradas en nuestro cuerpo de la energía universal que nos rodea hacia el interior. Esto se ha solido llamar chakras en sánscrito, porque viene de este conocimiento, está milenario en India, que es la parte que yo tuve la oportunidad de también estudiar profundamente, el conocimiento milenario que había en la salud integral que ellos utilizaban. Chakra significa rueda que gira. Y resulta que ahora se ha descubierto con los instrumentos desde muy sencillos a muy sofisticados, que nosotros tenemos estas ruedas que giran invisibles para el cuerpo, para el ojo humano normal, aunque hay personas que tienen la capacidad, como tienen la capacidad de ver seres desencarnados, espíritus alrededor nuestro, que nosotros en general no somos capaces de ver, también puede ver cómo estos centros energéticos giran o no giran y de qué color son. O sea, imaginaros vosotros ahora el agua de un lavabo, cuando se desagua el lavabo o la bañera, que el agua se va en moción giratoria, ¿verdad? Bueno, pues esa rueda que gira de nuestros centros energéticos, que son como unas ruedas, como unos capullos así que se abren así, que giran, y en este girar están absorbiendo la energía universal que nos rodea, lo que permite que todo crezca, que haya plantas, que nosotros tengamos salud y que parte del sol, que es la principal fuente de energía que nosotros tenemos. Pues si nosotros tenemos 7 centros son los que tenemos principales, uno que lo tenemos aquí en la raíz, otro debajo del ombligo, otro que lo tenemos aquí en el plexo solar, otro que lo tenemos aquí a la altura del corazón en el centro, otro en la garganta, otro en la frente y otro aquí encima en la corona. Y cada uno de ellos está relacionado con una emoción. Todos estos 5 hijos están intrínsecamente relacionados. Con lo cual, si por ejemplo, por poner un ejemplo, una persona no encuentra su lugar en la vida, no está seguro de que el trabajo que está haciendo es el que le corresponde, no está seguro de que el rol que está haciendo en la vida no se siente seguro, va a tener este chakra, este centro energético bloqueado, ¿vale? Eso le va a dar, vamos a decir, que cuando tenemos todos los centros energéticos abiertos, vibramos a la misma frecuencia que la energía universal que nos rodea. Y eso son palabras mayores, porque es la energía más alta que se puede vibrar en el planeta Tierra. Y cuando estamos en esta frecuencia, porque somos receptores emisores, somos exactamente como antenas de radio o televisión. ¿No os sorprende que a través de satélites que están en el espacio, con un botón que no lleva ni siquiera un cable a nuestra televisión, podamos ver por frecuencias distintas, podamos ver distintas emisoras? Pues nos pasa lo mismo con nosotros. Cuando nosotros tenemos todos nuestros centros energéticos abiertos, es cuando nacemos con ellos abiertos y es como deberíamos estar en nuestro estado natural, con nuestras alas crecidas y comiéndonos el mundo. Probablemente esto no haya interesado, porque es muy difícil gobernar personas soberanas, empoderadas, que saben lo que quieren, que pisan fuerte. Con lo cual no ha habido tampoco ningún esfuerzo en enseñar o comprender estas cosas para el bien de la gente. Al contrario, haya sido premeditado o no, nos hemos encontrado en una situación en la que las grandes corporaciones, y entre ellas las más importantes, las farmacéuticas, les ha interesado, les ha ido muy bien
y lo han alimentado, tener a la gente permanentemente enferma. Porque si yo preguntara aquí, y no lo voy a preguntar, pero se lo va a contestar cada uno, si está tomando alguna pastilla en su vida por alguna cosa, probablemente la mayoría de las manos se levantarían. Y muchas veces no sería solo una, sino que sería una buena colección de medicamentos. Bien, cuando yo comprendí todo el cuadro y sané en cuanto dejé de agredir a mi ser, decidí que la salud era responsabilidad mía y que en principio, si no había un accidente o una emergencia, yo me iba a ocupar de mi salud y que no necesitaba visitar a un médico si yo hacía las cosas correctamente. Y desde hace 25 años yo no he visitado ningún médico, no me he hecho ningún análisis de sangre, porque lo que no he dicho es que cuando estaba con fibromialgia, depresión y fatiga crónica durante 7 años en ese pozo sin fondo que yo llamé el infierno, yo me sentía como una mujer de 90 años, física y mentalmente. Es más, yo me costaba caminar y levantarme de la cama para poder ir de la cama al sofá y del sofá a la cama. Para entonces tenía 37 años cuando se me declaró la enfermedad. Y venía de hacer proyectos de récord, tenía el récord de distancia y de altura de globo a nivel nacional, hacía muchos proyectos de récord, no tenía miedo a nada y de repente me convierto en una anciana de 90 años. Después de haber comprendido y haber ido incorporando todas las herramientas que llevamos incorporadas para mantenernos sanos, yo ahora me considero una chavala de 18 años y el resto es experiencia. Y no me cuesta nada decir que yo tengo 18 años más 53 años de experiencia. Y cada año que yo cumplo los años de experiencia, pero me continúo sintiendo como una persona de 18 años. Y claro que me cuido, eso sí que tengo que decirlo. Me cuido con guante blanco en bandeja de plata. Es que me encanta esto, porque me cuido como cuidaría a un niño, a un bebé. No le doy alcohol porque no se lo daría a un niño. No le doy tabaco porque tampoco se lo daría a un niño. Y le daría los alimentos más sanos posibles. Y lo llevaría a dormir a las horas más regulares posibles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues volviendo a lo que hablábamos de los centros energéticos, cada vez que por una emoción relacionada directamente con cada uno de ellos, pues se nos baja una quinta, o sea, bajamos, nos movemos de frecuencia de vibración. De manera que lo óptimo es que los tuviéramos todos abiertos, vibrando a la misma frecuencia que la energía universal, donde todo nos viene de cara y nos damos cuenta que el universo confabula a favor nuestro, y podemos verlo porque estamos en la misma emisora, mientras que el panorama contrario y opuesto es que los tuviéramos todos bloqueados. Y creedme que si yo os escaneara los centros energéticos a los que estáis aquí, la mayoría de vosotros los tendría, si no todos, casi todos bloqueados. Eso quiere decir que la vida nos cuesta más, de que no nos damos cuenta de que el universo confabula a favor nuestro, de que nos va poniendo las cosas que necesitamos delante y no las vemos porque no estamos en esta frecuencia, y que vamos dando palos de ciego y que pues todo nos sale en contra o que nos cuesta mucho trabajo. En cuanto conseguimos sintonizarnos, entonces nuestra vida vuelve a fluir, volvemos a tener salud y todo lo que necesitamos nos llega. Pues todo esto es lo que yo, cuando sané, y sané muy rápidamente, porque a todos los niveles hice trabajo en todos estos niveles, y dos cosas que me ayudaron muchísimo a que se abrieran mis centros energéticos. Aquí voy a dar dos claves muy importantes, muy desconocidas. Ahora vamos a hablar de la magia de lo invisible, ¿no? Ya lo decía Saint-Exupéry en El Pequeño Príncipe, en esta novela tan famosa, de que lo importante es invisible, es lo que no se ve, que son todo lo que es energía, que no se ve con los ojos, todo lo que es espiritualidad, que no se ve con los ojos, toda la parte mental, que tampoco se ve, pero se masca, se siente. Pues dos cosas que yo quiero que os las llevéis y que las tengáis en cuenta para poder caminar en esa dirección correcta sería Reiki, que es transmitir energía con las manos,
ya este maestro tan conocido nuestro, Jesús de Nazaret, curaba con las manos. Otro maestro muy conocido, sobre todo en el ámbito oriental, era Siddhartha Gautama, conocido como Buda, nacido 500 años antes que Jesús de Nazaret, que también curaba con las manos, y que en nuestro diseño humano tenemos esa capacidad de dirigir la energía con nuestra intención, con nuestro pensamiento, y llevarla a nuestro interior para que salga de nuestras manos, y colocando nuestras manos sobre nuestro cuerpo o sobre el cuerpo de otra persona, poder sanar. De hecho, ahí empezó mi investigación cuando alguien, después de darme un masaje para encontrarme más aliviada, porque cuando estaba todavía enferma y tenía un ataque tremendo de fibromialgia, me dicen, ¿quieres que te dé Reiki? Y yo digo, Reiki, yo no sé lo que es, pero si crees que me va a ir bien, por favor. Me quedé, pero con una paz, una tranquilidad. Teníamos amigos en casa y empezaron a bromear conmigo diciendo que qué me pasaba. Yo, no os preocupéis, yo os escucho, yo estoy muy bien aquí. Y eso me duró bastante tiempo. Y cuando llegué a India, en la primera cena de unos amigos nuestros, porque mi marido, que está aquí acompañándome, él nació en la India, aunque es danés, de familia danesa, tenía muchos amigos en la India, pues una gente pues muy acomodada, que tenía en la mesa en aquel momento pues también personas de distintas embajadas. Estaba el embajador de Rusia, y empezaron a decir que yo soy maestro de Reiki y yo soy maestra de Reiki, y parecía que había una mesa donde había gente de empresarios y diplomáticos que eran maestros de Reiki, y yo, como había oído Reiki, me habían dado esa terapia que me había dejado con tanto bienestar, puse unas orejas como trompetas queriendo escuchar todo, y aquí empezó mi contacto con Reiki. Yo sané, y Reiki me ayudó a sanar en muy pocos días, en muy pocas semanas, y entonces con mi mentalidad de economista, de socióloga, de estadística, dando clases en la universidad, teniendo que poderlo comprender todo, para poderlo razonar y explicar a los alumnos, etc., yo le decía a mi marido, tienes que ayudarme a encontrar una metodología que ya va a ser un desafío de algo que es invisible, que pueda yo comprobar y demostrarme a mí misma que algo pasa con este Reiki, que me ha sanado, que me ha sacado los dolores para el resto de mi vida sin tomar ni una sola medicación, que me ha sacado la depresión casi de la noche a la mañana, y que me ha dado un chute de energía que he pasado de 90 años a 18 años. Y hablo más de 20 años, y esto dura y dura y dura. Finalmente, después de estar bastantes meses yo diciéndole, venga, ayúdame, vamos a hacer un brainstorming, ¿no? Vamos a darle vueltas aquí los dos para ver qué metodología podemos utilizar. Hay un dicho en nuestra cultura cristiana que dice, pide y se te concederá, ¿no? Pues todo esto son unas verdades universales increíbles, o sea, las enseñanzas de Jesús de Nazaret son impresionantes. Estas leyes universales que categóricamente son ciertas. Pues nosotros estábamos pidiendo al universo de alguna forma que nos dieran una metodología para poder comprobar que con una canalización de energía a través de las manos que se nos ponía en nuestro cuerpo, podíamos sanar físicamente nuestro cuerpo, física, mental, emocional, a todos los niveles. Y una puerta muy grande a la espiritualidad, que no tiene que ser precisamente religión, sino espiritualidad, que es algo muy distinto, mucho más completo, ¿eh? La espiritualidad une, la espiritualidad es común a todas las culturas, a todas las religiones, es donde hay la esencia de la verdad. Además es una forma, pero la esencia. Bueno, pues sí, de alguna forma lo pedimos al universo, y este nos fue llevando para que al final tuviéramos unas herramientas muy sencillas para poder comprobar qué pasaba, por qué con un curso de Reiki de un final de semana yo había sanado y mis dolores no habían vuelto nunca más a mi vida. Hablamos de más de 30 años ahora. Pues comprendimos que lo que pasaba en este proceso es que se nos desbloquean nuestros centros energéticos, que se bloquean por emociones específicas cada centro energético,
corresponde a una emoción determinada. Cuando esta emoción nos está sacudiendo, nos está comiendo por dentro, se nos bloquea ese centro energético. Como nadie nos enseña a lidiar con nuestras emociones, y todo está íntimamente relacionado, pues eso nos lleva a otro problema, que es que se nos bloquea otro centro energético. Y así sucesivamente hasta que nos desintonizamos completamente, y entonces es cuando la vida nos cuesta. Cuando por hacer algo como por ejemplo esto, Reiki, o meditación, o alguna terapia de estas naturales que nos hacen ir muy profundo dentro nuestro, se nos abren, se nos desbloquean nuestros centros energéticos, ahí tenemos la sanación. Porque tengo que decir que estos centros energéticos son unas ruedas que giran invisibles, que en ese girar absorben la energía universal que nos rodea y que viene del Sol, y que alimenta los órganos principales que están relacionados, que están colocados en cada uno de estos centros energéticos.